que hacer, hermano? Tenemos que alinearnos. ¿Y sabe cómo nos vamos a alinear? La misma palabra. ¿Qué platicamos entre semana? Todo lo oculto sale a la luz. Ok. Vamos a la siguiente parte. ¿Qué fue lo que Jesús empezó a hacer cuando empezó a predicar la palabra? Discípulos. ¿Qué fue lo que predicó con Mateo? ¿Con Juan? ¿Con Marcos? ¿Con Lucas? ¿Qué les decía? Les predicaba el evangelio. Se mueve por la emoción. Entonces, una iglesia no puede crecer de esa forma, hermano. Tiene que nacer hijos de la casa. Porque si la columna no está cimentada, por eso Dios no ha determinado el crecimiento de la iglesia. Porque tiene que remover lo que no está fijo, lo que no es de aquí. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, una de las cosas que Jesús empezaba a evangelizar, Jesús iba a través de la red. Hay dos formas que Jesús evangelizaba. Quiero que pongan mucha atención. Porque una de las formas que Jesús evangelizaba era a través de la red, que era de persona a persona, testificaba. Si usted se fija, en donde quiera que iba Jesús, testificaba de lo que era el Padre. Qué lástima, hermano, que voy a enseñar los viernes, no voy a poner otro día. Tiene que venir los viernes, hermano. Así me quedé con 2 personas, pero tiene que venir a la enseñanza los viernes. Porque a veces los que más piden son los que menos vienen. ¿Sí? Eso es bien importante en la enseñanza, la palabra que se le está dando. Y la otra forma en que Jesús ganaba almas es a través de la vara. ¿Cuál es a través de la vara? A través del don de ciencia. Donde quiera que Jesús se paraba, enseñaba y le hablaba a la gente la circunstancia que estaba pasando. Y eso traía un impacto a su vida espiritual. Vemos el caso tuyo, Francis, que a través de una palabra de ciencia que habló el predicador, eso trajo impacto a tu vida y removió áreas de tu vida. ¿Y qué es lo que sucede, amado hermano? Que te afirma, que impacta tu vida. ¿Cuántos de aquí? Ya no muchos son nuevos, hermano. ¿Cuántos de aquí hemos ganado almas para el Señor? Buenos para criticar, buenos para abrir la boca, buenos para decir que el pastor no cumple, pero usted no gana ni una mosca. Dígame, hermano. ¿Cuánta gente ha impactado en su vida? ¿Cuánta gente hemos impactado en nuestra vida? De silencio, hermano. Necesitamos, dígale que está a su lado, impactar a nuestro alrededor. ¿Cuántos se quieren mover en lo sobrenatural? Amén. ¿Cuántos se quieren mover en lo sobrenatural de Dios? Amén. Levante su mano. ¿Cuántos se quieren mover en lo sobrenatural de Dios? Amén. No. Para eso otra vez. Necesito que se me pongan las pilas, hermano. Saca el chicote, hermano. ¿Cuántos quieren lo sobrenatural de Dios? Amén. Fíjense, vamos a abrir la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. ¿Cuál fue la misión de Jesús en la tierra? ¿Cuál es tu misión aquí en la tierra? ¿Cuál es la misión? Alcanzar almas. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Salir en la tele, ser un reconocido apóstol o profeta. ¿Cuál es la misión de Jesús? Es más, cuando Jesús hablaba, ¿en nombre de quién hablaba? En nombre del Padre. ¿Alguna vez usted vio a Jesús exaltar su ministerio?
¿Qué decía Jesús en la palabra? Lo que yo oigo de mi Padre, ¿eso qué? Hablo. Otra vez, lo que yo oigo de mi Padre, ¿eso qué? Hablo. Pero ¿qué es lo que sucede en nosotros cuando vamos a un lugar? ¿Qué es lo que primero hacemos? Empezamos a mostrar o demostrar lo que somos. La misión que Jesús tenía en la tierra, Marcos capítulo 1, mire, hasta allá tiene laptop aquí, el chiflado, díganle que está a su lado, que chiflado. Luego voy a poner una pantalla que tenemos ahí de este lado. Marcos capítulo 1, versículo 14. Más después, Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino Jesús a Galilea? Hermano, vino a perder el tiempo, a hablarle a la hermana, al hermano, a juntarse a tomar un café, a hacer una carne asada. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿A qué? Eso me indica que Jesús nunca desaprovechaba el tiempo. Jesús lo aprovechaba. Después de que Juan fue encarcelado, se quedó lamentando Jesús. De hecho, en una parte del Evangelio, Juan el Bautista se escandalizó, se ofendió. Esa palabra escandalizar en el hebreo significa se ofendió, porque Jesús no lo fue a visitar a la cárcel. Y Jesús fue a predicar el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo es ¿qué? Cumplido, y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Dígale al que está a su lado en esta tarde y anoche, nunca quites el enfoque del cual Dios te ha plantado. Usted que está a su lado. Porque hay tanta gente tan chismosa, hermano, de veras, que pierde el tiempo en muchas cosas. No sé si usted pudo ver el mensaje del domingo. ¿Cuántas cosas Dios aborrece del que abre la boca? Nunca, dígale al que está a su lado, pierda el enfoque del cual Dios lo ha traído. Jesús nunca perdió el enfoque, y el propósito principal por lo cual Jesús lo plantó fue predicar el ¿qué? El reino de Dios. Ahorita íbamos caminando por los focos, Richard y yo, Richard y yo, y le decía, mira, aquí hay 2 o 3 personas que fácil podemos compartir la palabra. ¿Cuál es tu propósito en la tierra, hermano? Porque a veces le echamos la culpa al que está al frente, a veces le echamos la culpa al de lado, pero no entendemos, ni siquiera sabemos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Sabes cuál es tu propósito? Una persona que tiene un propósito significa que alguien que tiene algo definido. ¿Alguien ha ahorrado para comprar algo? Sí. A ver, dígame algo que quiero irme un poquito rápido, porque si no, no voy a acabar. Un auto. Y cuando tú te levantas en la mañana, ¿te levantas agüitada? No, te levantas con ganas. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que salir a vender algo, porque tienes un propósito, que en 2 años quieres comprar un auto. Cuando tú tienes un propósito en tu vida, hermano, nada ni nadie te va a mover. Amén. Nada ni nadie te va a desanimar. Me escribió una persona de la congregación y me decía, pastor, yo lo admiro, porque a pesar de las pruebas, a pesar de cómo lo tupen, pastor, usted le sigue siendo fiel a Dios. Amén. Pero ¿sabes por qué? Porque sé el propósito y el llamado del que Dios me ha encomendado, hermano. Entonces dígale que está a su lado, nunca pierdas el enfoque del cual Dios te ha mandado a hacer, que es predicar el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántas almas puedes alcanzar en 2 o 3 meses, amado? Porque quiere mucho estudio, llenarse. ¿Para qué? ¿Para qué? Si sigue siendo igual. De cochino, marrano y cuino. Dígame. ¿Sabe que Jesús les predicaba duro? Y en Juan capítulo 6, versículo 60 y tanto decía, y muchos de los discípulos dejaban de escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era dura la palabra. Amén. ¿Sabe cómo le decía Jesús en la prédica del domingo? Que le decía,
le decía a los fariseos, ¿cómo les decía? Víboras. Porque la palabra confronta. Usted se quiere llenar de... ¿Para qué quiere el Espíritu Santo? Bendígame. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo, Ricardo? Para que te guíe. ¿Para qué más? Para que nos dé sabiduría, dominio propio, madurez, no comprometa, responsabilidad, actitud. ¿Qué más? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Para qué fue Jesús bautizado con el Espíritu Santo? Cuando el Señor Jesús se iba, le dijo a los discípulos, se recibirán poder cuando yo me haya ido para predicar. Se recibirán poder y me serán testigos en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué sucede cuando tú predicas? ¿Qué sucede cuando tú compartes la palabra con alguien? Hechos capítulo 6. ¿Quién eran los que estaban sirviendo a la mesa? ¿Apóstoles? ¿Profetas? ¿Quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? Quiero que ponga atención, hermano. Quiero que ponga atención. Era uno de los que servían. ¿Y de qué estaba lleno? Del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que sucedía con los discípulos cuando trastornaban Jerusalén? Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? Después de recibir el Espíritu Santo, se levantó y empezó a compartir la palabra. ¿Y cuántos se convirtieron? 5,000. Hable, hermano. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuánto tiempo tiene aquí la iglesia? Qué vergüenza que no sepa la Biblia. Qué vergüenza. Y les voy a hablar bien fuerte. Buenos para abrir la boca y malos para saber la palabra de Dios. La verdad, la palabra de Dios te guía Amén. a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo, si a alguien, amado, le gustan las manifestaciones, es a mí. Pero el Espíritu Santo no es solamente para estar profetizándose y echándose palabra, sino el Espíritu Santo es para predicar con poder la palabra. Amén. Y que la gente venga al conocimiento de Jesucristo. Amén. Alguien diga amén, amado. Como dijo el profeta Pedro Infante, yo le aseguro que yo no. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es para primero que nos transforme en nosotros. Nos cambie, Sí, nos limpie, nos restaure. para poder compartirles a otros lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, Amén. en nuestros corazones, en nuestras familias. Dios está trayendo un quebrantamiento muy fuerte a todos los niveles, amado. Nosotros tenemos un familiar que por mucho tiempo adoraban a la muerte, porque ni es santa, hermano. No sé por qué le decimos santa muerte. Es un demonio. Así es. Y aparte, él se burlaba y decía que no existía Dios. Igualmente mi tía. Hoy está infectado de... Nosotros no se vayan a asustar, nos va a salir corriendo. No los frecuentábamos, pero le pegó el COVID muy fuerte, está en terapia intensiva ahorita, intubado. ¿Sabes cuál es la respuesta inmediatamente? Agarran el teléfono, ora por nosotros. Sabemos que Jesucristo tiene el poder para levantar. Amén. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Sabes que este es un momento tan importante en el cual mucha gente necesita? ¿Sabes que Jesús predicaba donde había necesidad? Toda la gente de alrededor, ¿usted cree que no tiene necesidad? Gloria a Dios por la gente de otras iglesias. Gloria a Dios porque hay mucha gente muy buena que trajo a otras iglesias, pero hay gente tan mala, hermano. Como dijo aquel, me estresa. ¿Cuántos seríamos? 200 en una qué?
¿En qué? ¿Quién está fallando? Nosotros. ¿Dios? No. ¿Sabes por qué Dios no ha derramado a la iglesia? La gente. Y somos una bola de flojos. Porque cuando se les delega 2 ovejitas, discúlpeme la palabra, ya se andan peinando. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Enseñó a quiénes, a cuántos, 12. a cuántos, 12. a 12. ¿Sabe que un trabajo pastoral no es andar tomando café? ¿Sabe que un trabajo pastoral es como cuando ahorita ¿quiénes están en línea con los niños? En la mañana con las tareas. ¿Y es algo bien agradable? No. Anda en la mañana, aleluya, gloria a Dios, qué hermoso es estar en línea, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño, papá, esto, papá, lo otro. No le entiendo, papá. Es que dependiente. ¿Cómo es una oveja, hermano? Dependiente. Ore por mí, le encargo, visíteme, esto, el otro. Jesús enseñó a los 12 y los estableció. Dice que los llamó a los 12 y los estableció con él. Y les enseñó y los capacitó. ¿Para qué? Para que esos 12 hicieran ¿qué? ¿Qué pasa si no enseñamos bajo ese modelo de Jesús de hacer discípulos? Va a llegar el momento en que el pastor va a hacer, ¿sabe qué ahorita está haciendo el pastor? La mayoría de las cosas porque se peinan de lado, hermano. Se queja. Yo platicaba contigo y te decía, pues mejor yo voy a visitar, hermano. Yo no tengo problema. Nomás que el detalle es que voy a visitar noche para que se preparen unas campechanas. Unas campoburgues, unas de harina. Mire nada más. Voy a tener que entrar a la iglesia con carretilla. Entonces, ¿a quién mandó Jesús a sanar enfermos? A sus discípulos. ¿Cuántos mandó Richard? ¿Y luego cuántos eran más? 72. ¿Y cómo regresaban ellos? ¿Andaba Jesús con ellos? ¿Por qué pasa si el pastor hace todo, hermano? Los ministerios crecen y topan. Y ya no hay para dónde crecer, hermano. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús se fue? ¿Quién se levantó? Se levantó Pedro, se levantó Juan, y la obra ¿qué? Siguió. Y ellos mismos agarraron más discípulos. Amén. Dile que está a su lado, que no se peine tanto. Dile que está a su lado, ya no se peine tanto. Jesús empezó, cuando usted venga a quejarse conmigo y a reclamarme algo, le voy a decir, ¿cuántos discípulos tiene, hermano? ¿Cuántos discípulos tiene? Como para venirme a exigir algo. ¿Cuántos? ¿Con qué cara se para a decirme algo? Estoy analizando mucho la vida de Jesús. Porque muchos decimos que Jesús era todo amor. ¿Cómo les dijo a los que estaban en la iglesia vendiendo? Mi casa será llamada casa de ¿qué? Y les entró y les dijo, amados, por favor, me desalojan el templo. ¿Cómo les dijo? ¿Cómo? ¿Cómo les dijo a los discípulos? Si yo le digo víbora, aguanta. Sepulcros blanqueados. Entonces, del primer área que Jesús empezó a ganar discípulos, luego que los enseñaba. Todavía estamos en la introducción. ¿Tiene tiempo? Sí. Se nos va a pasar la Rosa de Guadalupe. Y luego va a salir usted. O va a hacer la serie de lo que callamos los pastores. Y luego enviaba ¿qué? A los discípulos.
¿Y luego qué? Les enseñó a qué? A ser pescadores de hombres. Eso es muy importante. Marcos capítulo 1, versículo 16 y el 17. No sé si voy a terminar el tema. Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17. Jóvenes de la alabanza, ¿cuántas almas vamos a ganar? Muchas. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 17. Y pasando junto al mar de Galilea, ¿vio quién? A Pedro, llamado Simón, y Andrés su hermano, que echaban ¿qué? La red. ¿Porque eran qué? Y Pescadores, Jesús les dijo, venid ¿qué? en pos de mí, porque los haré ¿qué? pescadores de Pescadores hombres. almas. Ahí Jesús estaba manifestando dos cosas: haciendo discípulos a través de la predicación del evangelio, pero también enseñándoles a hacer ¿qué? Pescadores de qué? De hombres. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la iglesia congregándose ya, hermano? ¿Cuánto tiempo? Bueno, un mes, es poquito. Pero ¿cuánto tiempo? La mayoría ya tiene más de 2 años aquí, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos sido pescadores? Écheme la culpa a mí que yo no les he enseñado, por eso les estoy enseñando. Pero va a ser ¿qué? Pescadores. Amén. Y para poder compartir la palabra usted no necesita una orbinética, homilética y emilética. No, hombre, hermano, déjese de cosas. Lo que usted necesita es compartir lo que Dios ha hecho en su corazón y en su vida y en su familia. Testificar de lo que hay, de lo que Dios ha hecho, del verbo que se hizo carne. Que un día usted se sentía deprimido y vino el Espíritu Santo y lo tocó y lo volvió a levantar y lo edificó y lo restauró. Eso va a impactar a los demás. Eso es lo que Jesús predicaba, el Evangelio de Dios. Dice que la expresión de venir en pos de mí es una traducción que significa mimeomaní, que significa mímica, invitar una conducta, la fe de alguien, como diciendo, miren, mírenme a mí, diciendo Jesús, mírenme a mí, en mí van a encontrar lo que ustedes necesitan. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, diciendo, venid en pos de mí. Ahora, ¿cuáles son las dos formas comunes de poder alcanzar almas? Primeramente, a través de la vara, y segundo, a través de la red. ¿Qué es la pesca con la vara? La pesca con la vara es el método que Jesús utilizaba para testificar de persona en persona. Por decir, en el aspecto mío, amado, a mí se me dificulta mucho predicar de persona en persona. No sé qué pasa, pero me intimido, hermano. Pero hay gente que es buenísima para meterse en las casas y predicar y esto. Pero usted suélteme en una campaña, suélteme donde haya gente y ahí me agarro, hermano. Jesús se predicaba de persona a persona. Amén. Siempre les hablaba de la persona del reino. Él iba con el Padre para pescar. ¿Cuál es el punto por donde entraba Jesús? ¿Cómo usted puede predicar el Evangelio del Reino? Porque a veces llegamos, amado, y lo primero que queremos hacer es condenarnos al infierno. Pero ¿cuál es el punto que Jesús siempre le daba a la gente? ¿Cómo usted podría alcanzar la multitud de gente? ¿Cómo puede usted alcanzarlos a los alrededores? Yo le aseguro que si salimos a esta parte de aquí, mínimo 5 personas alcanzamos. ¿Pero por qué? ¿Por medio de qué, amado? Sabiendo la necesidad que tiene. De la necesidad. Yo vine a los pies de Cristo porque mi abuelo estaba de mal en peor. Y un día, hermano, sentado en la plaza, estaba un pastor chaparrito, gloria a Dios por su vida, predicando y hablando de Jesucristo. Y yo le dije a Dios, si es verdad lo que dice ese predicador y tú levantas a mi abuelo, yo te voy a servir con todo mi corazón y yo voy a ser un predicador. ¿Y qué creen que lo sucedió? Lo levantó. Tómala. Y ese pastor me fue a buscar. Cuando yo hice esa promesa a Dios,
A la siguiente vez que yo, con mi abuela, ¿quién crees que estaba ahí? El pastor. Pero ¿cómo llegué a través de los pies de Jesús? Por una necesidad. Y esa vez el pastor, Dios le dio don de ciencia y le dijo, tu corazón lo has querido llenar de muchas formas. Y la situación que tú vives en tu casa no es la adecuada. Ahí Dios me quebró. Jesús siempre buscaba, como la mujer samaritana le dijo, 5 maridos has tenido, como diciendo, ¿sabes qué? Has fracasado en todas estas áreas. El que tú estás teniendo ahorita, que es el sexto se representa hombre. Estás a través de la esclavitud del diablo. Pero el séptimo, que es Jesucristo, el que se le presentó, ha venido para darte libertad. ¿Usted cree cómo se puso esa mujer samaritana? Brincó, hermano. Se acercó con la gente y dijo, verdaderamente este es un profeta. Me ha hablado de mi necesidad. Ahora, usted necesita que venga uno de allá de República Dominicana, de Colombia, para que le diga, candela, chico. No. Usted a través del Espíritu Santo, usted puede hablarle a la gente y Dios le puede mostrar qué, su qué. Dígalo, hermano, su qué. Cuando usted vaya a predicar el Evangelio, ¿en qué se tiene que enfocar en la gente? La necesidad. ¿Su qué? Necesidad. Su necesidad. Y cuando usted le enfoca en la necesidad, hasta huevo con chorizo le van a dar, hermano. Su necesidad. Que la gente no vaya a la forma de darle agradecimiento de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Ahora, Jesús era un gran pescador de almas, hablaba del Evangelio, iba al punto de la necesidad. Hoy en día podemos hacerlo hoy lo mismo. Hay tanta gente afuera, hermano. Si algo vamos a tener que hacer más estrictos aquí es no aceptar gente de otras iglesias a menos de que Dios los plante con un propósito. Porque hay tanta gente que podemos ganar en las universidades. ¿En dónde? ¿No? ¿De qué planeta es usted? ¿De dónde es? ¿Del planeta donde Tierra? Ok. ¿Y cuánto terrícola hay aquí? ¿Eh? ¿Dónde puede ganar almas usted? En todas partes. En la tienda. En el trabajo. En la calle. Con los vecinos. Con la familia. En el seguro social. Y Dios le habló a ella y atrajo a otra persona. Porque compartió lo que recibió. Amén. Y ahí también el Señor Jesús también muestra dónde está la necesidad. Dice, La voz oficial. cuando también le dice que Dios, estamos leyendo Mateo con unas hermanas, y Dios le dice, por cuanto tú me diste hambriento y me diste de comer, me diste enfermo y me visitaste, me diste en la cárcel y me visitaste también. O sea, nos está dando dónde podemos ir a ver dónde hay necesidad, la gente que no tiene que comer, la gente que está en cárcel, la gente que está enferma, la que no tiene ropa. Y dice que, bueno, pues por cuanto lo hicimos con esas personas, de los pequeños, pues nos va a dar una gran recompensa. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día en la iglesia? Nos emocionamos cuando alguien se viene de otra congregación, hermano. Sí. Recíbelo y sópate. Pero qué interesante es cuando veas que un pecador se arrepiente, hermano. Digas, hoy evangelizamos y aquí están 10 drogadictos, 10 que eran homosexuales, 10 personas que estaban en depresión, 10 leprosos, 10 esto, 10 lo otro. Mira, aquí están. Porque hubo una persona, hermano, que tal vez no tenga una escuela bíblica, pero tiene el poder del Espíritu Santo. Y les compartió la palabra. Y hoy este hombre que no tiene ningún cargo en la iglesia, es un pescador de hombres que trajo en esta semana, en este mes, 20 personas. Amén. Qué interesante es eso, hermano. Hay mucha gente en las universidades. Es más, usted agárrese toda la Colombia.
Dios es poderoso. Por medio de la palabra del Espíritu Santo, Jesús daba una palabra de don de ciencia o de conocimiento. La Escritura habla que el Espíritu tiene 9 dones y han sido dados ¿qué? A la iglesia. ¿Cuántos quieren el don de ciencia, el don de conocimiento? ¿Cuántos lo quieren? Es gratuito. No se mortifique, no va a haber ofrenda, no se asuste, no, es un don que Dios es gratuito. Los dones son ¿qué? Dádivas, regalos. Si usted lo quiere, pídaselo, pero no para decir aquí hay profeta, no, para ser de edificación. Usted lo puede pedir, el don de ciencia. Amén. Ahora, ¿qué es la palabra de don de ciencia o de conocimiento? Es un don sobrenatural del Espíritu Santo dado al creyente en forma instantánea y sobrenatural. El pasado, el presente, de las cosas, de las personas y de las circunstancias. De repente podemos estar aquí en la reunión y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Dice que hay una persona que tiene un problema en el riñón y tiene un quiste y tiene un cáncer terminal. Y pum, inmediatamente esa persona pasa, amado hermano. En ciertos momentos ese don ha fluido en mi vida. El año pasado recibimos a una persona, hermano, que había dejado de venir a la iglesia, pero no la conocíamos a esa persona y llegó a la iglesia muy necesitada. Esa persona adoraba la muerte. Cuando estábamos orando por ella, tuve una visión. Dios me mostraba eso, me hablaba en mi espíritu. Digo, su sangre está siendo limpia. Hoy yo le estoy poniendo de mi sangre en su sangre. Y cuando empecé a decir, decláralo, háblaselo, porque hoy ella va a ser sana en el nombre de Jesús. Dile que se vaya a hacer unos análisis. Yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Y yo cuando le estaba declarando la palabra de Dios, dice que después de esto ella escuchaba una voz que le decía, no le hagas caso, él es un falso, él es un mentiroso, no le creas. Yo le decía, hoy desde hoy, Dios te pone una nueva sangre en tu sangre y tú necesitas ver los análisis. ¿Sabe qué es lo que tenía esa mujer? SIDA. Y esa noche, Dios le dijo, cuando tú vayas ahí, el virus va a ir disminuyendo y en un cierto tiempo, cuando tú te vuelvas a checar, nunca más ese virus va a volver. Cuando volvió a regresar y platicamos con ella, nos testificó que no tiene ningún rastro de virus y nunca más volvió a tomar el medicamento. ¿Cómo sucede eso, hermano? A través del don de ciencia. Usted puede estar sentado aquí y usted no es pastor y usted no es evangelista, pero tiene ese don del Espíritu Santo. Y usted puede decir, pastor, aquí hay una persona que está a punto de suicidarse. ¿Quién se acuerda de este chico Alan que estaba aquí? Él llegó a la iglesia. Estaba sentado. Y me acuerdo muy bien esa vez que el Espíritu Santo mandó. Dijo, fuera todo espíritu de muerte y de depresión. Te veo tocando la batería. ¿Qué fue lo que sucedió esa vez? Terminando la reunión, Dios lo tocó. Terminando la reunión, se acercó y dijo, yo estaba a punto de colgar, de suicidar. ¿Qué sucede con el don de ciencia y de conocimiento, hermano? Hay un impacto en la vida de la gente. Pega completamente la vida de la gente. Necesitamos ese don de ciencia, hermano, para poder causar un impacto sobrenatural en la vida de la gente. Juan capítulo 4, versículo 7. Wow. Estamos apenas en la segunda hoja, hermano. Perdónenme, es que hablo mucho. Juan, dice Juan capítulo 4, versículo 7.
Vino una mujer de Samaria a sacar ¿qué? Agua. Ahora, Samaria, ¿qué representa? Escuche, porque aquí hay una palabra de revelación. Samaria, ¿de dónde estableció el pozo Jacob? ¿Cómo se llamaba ese lugar anteriormente? Siquem. O préstame el chipote, ¿no? Están reprobados espiritualmente. Sicar, Siquem, es donde ahí fue establecido el pozo de ¿qué? De Jacob. ¿Por qué Jesús decía que le era necesario pasar por Samaria? ¿Qué representaba un pozo? Una promesa, una bendición. ¿Por qué Jesús le era necesario pasar por Samaria, llamado Siquem? Porque un día hubo un hombre que le hizo una promesa llamada Jacob. ¿Y esa mujer dónde estaba? ¿En el pozo de quién? De Jacob. Ese día Jesús tuvo que ir. Jesús recordó esa promesa del pozo de Jacob y se le presentó a esa mujer en la ciudad de Samaria para sacar agua. Esa mujer iba a sacar solamente agua, pero no sabía y no se había dado cuenta que había un hombre de Dios que estableció un pozo de una bendición y se le presentó el mismo Dios. ¿Para qué? Para hablarle toda su vida. Amén. ¿Cómo inició Jesús la conversación con esa mujer? Le pidió agua. Le dio un método. Inició una plática a través del agua, pero ¿qué punto le tocó Jesús a esa mujer? La necesidad. Le dio, como dicen, en su pata de palo. Era media chingüengüenchona, ¿verdad? Tenía corazón de condominio. Le tocó su necesidad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Alinearla. Le tocó su necesidad. Ella abrió su ¿qué? Su corazón. ¿Y qué fue lo que hizo esa mujer después de esa palabra de don de ciencia? Después de ser restaurada. ¿Le habló a toda qué? A todo el pueblo. A toda la ciudad. ¿Y qué era lo que sucedía entre los judíos y los samaritanos? No se hablaban. Eran tigres y rayados. Pero aquí más rayado que tigres. Luego los demonios se manifiestan. No, pero ¿sabe qué es lo que hicimos? A través del don de ciencia se manifestaron los tigres. Ok. Bueno, hermano, hicimos un comercial, ¿verdad? Entonces, a través del don de ciencia, Jesús le manifestó su necesidad. Y Jesús le introdujo la parte espiritual. Le tocó la necesidad, pero le dio la respuesta. En Juan capítulo 4, versículo 10. Juan capítulo 4, versículo 10. Y respondió Jesús: si conocieres ¿qué? El don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Si supieras lo que te estoy diciendo, mujer, ¿y quién es el que te está hablando? Porque yo ahorita te estoy pidiendo una necesidad física, que es beber agua, pero tú verdaderamente tienes una necesidad todavía más profunda, que es espiritual, y esa es la que yo te quiero dar. Tal vez tú llegas a una tienda y pidas un vaso de agua, pero esa mujer o ese hombre que te está dando ese vaso de agua, atrás trae unas cadenas tremendas de amargura o de cosas, y tal vez a ti te está dando una necesidad física, pero tú le estás soltando la parte espiritual.
que es la que Jesús le dijo, tú me estás dando de beber, pero verdaderamente lo que yo te voy a dar va a transformar tu vida. Amén. Tú pedirías a Él y Él te daría agua que viva. Dígale que está a su lado, qué interesante. La mujer sedienta y vacía de amor. ¿Qué era lo que tenía esa mujer? ¿Por qué tenía tantos maridos, hermano? ¿Porque era pecorilla? Porque muchas veces la mujer que adultera no es porque sea fácil, porque es falta de amor, es falta de comprensión, de cariño, de ser escuchada. Es correcto. La mayor parte de las mujeres que adulteran, hermano, el mayor porcentaje es porque ven en el hombre un padre, una cobertura. Y Jesús le habló de esa parte que esa mujer necesitaba, que era amor, comprensión. ¿Tú crees que la gente que está afuera necesita de palos? ¿Qué es lo que necesita de nosotros? Comprensión. Tú no vas a llegar, ¡eh, miserable! ¡Arrepiéntete! Por eso estás como estás, cochino, marrano, cuerpo. ¿Se va a arrepentir, hermano? Mas sin embargo, si tú llegas, le dices, ¿me puedes dar un vaso de agua? Te da el vaso de agua. Yo veo que tus ojos están muy tristes. ¿Qué va a pensar él? ¿Se va a quebrar? Veo mucha tristeza en tus ojos. Estás pasando una situación muy delicada. Hermano. Así va a abrir tu corazón. Jesús entendía la necesidad. Por eso es importante cómo evangelizar y cómo enseñar a evangelizar para poder ser un medio más efectivo. Cuando usted vaya a visitar a alguien, nunca, hermano, le vaya a compartir la hermenéutica, melética y todo lo que sea hermética. No. Usted enfóquese en compartir el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo y el amor de Dios a las almas. Y eso va a impactar el corazón de la gente. Amén. Dígame. Amén. Amén. Juan capítulo 4, versículo 15. Verso 9:40. ¿Usted ha visto este estudio de este enfoque, hermano? No. ¿Usted había visualizado algo así? Juan capítulo 4, versículo 15. Y la mujer le dice, Señor, ¿qué? Ella le estaba dando agua, pero ¿cómo terminó la película? Dame de esta agua. ¿Para qué? Para que ya no tengas sed, ¿qué? Jamás. Yo creo que no lo dice la Biblia, pero le había dicho a esta mujer, quítate, viejo cochino marrano, pues no esté por un lado. Ya encontré verdaderamente al hombre que pueda satisfacer mi vida y llenar mi corazón. Amén. Se llama Jesús. Amén, amén. Encontré la verdadera agua que me sacia mi sed, que es el Señor Jesús. Para que no tenga sed ni venga a sacarla. Y Jesús le dice que el versículo 16, él le tocó la llaga, le dijo, llama a tu marido. ¿Y qué le dijo esta mujer? Jesús le dijo, ¿qué? Bien has dicho. Imagínate que tú le digas a una persona, ¿te ha ido bien esta semana? ¿Cómo te van a responder? No, me ha ido de la patada. Tengo a mi madre enferma, tengo a este enfermo, perdí el trabajo. ¿Usted cree que la gente no se va a abrir, hermano? Ahí está. ¿Cuánta gente no podemos sacar? Ahí en la frutería se llevan su kilo de plátanos y se llevan su porción del Espíritu Santo.
una esquina, hermano, puede ganar algo. Imagínense si todos nos pusiéramos las pilas aquí y evangelizáramos, ¿cuántas células nos abrirían? Pero toda la culpa la tiene que el pastor. ¿Pero quién es el que tiene que estar? Al frente de todo. ¿Pero a quién Dios le demandó el evangelio? A nosotros. Yo les digo, ir a ser discípulos, ¿qué? A todas las naciones. Más que se nos quita la comodidad, porque hay ovejitas que a las 12 de la noche los van a estar hablando, los van a estar mandando WhatsApp todo el día. No tenemos responsabilidad. ¿Cuántos de aquí son papás? Cuando eran solteros, ¿cómo estaban? ¿Se dormían hasta qué hora? Se levantaban a las 4. Pero cuando empezaron a tener los bebés, ¿cómo cambió su vida? ¿Y cómo son los bebés, hermano? ¿Bien qué? ¿Bien qué? Requieren de mucha atención. ¿Les tienes que cambiar qué? Ya tienes que trabajar, tienes que alimentarlo, tienes que guiarlo, tienes que instruirlo, tienes que formarlo. Y todavía, ¿cuántos años tiene su hija Carla, hermana? 18. ¿Y todavía se deja de preocupar por ella? No, ¿verdad? Ya está grande, ¿verdad? Pero sigue preocupándose por ella. Así es un papá. ¿Cuánta gente han traído ustedes a la iglesia, Nacho? ¿Cuántos han traído? 10. Tú eres papá de esos 10. Santo. Entonces es difícil, hermano. Cuando nacen los hijos espirituales, tienes que guiarlos, tienes que instruirlos, tienes que tener disposición. Se te acabó el tiempo, hermano, para andar perdiendo el tiempo. Ahora tienes que tener tiempo para poder alimentar esas almas. Si esta iglesia crece de una manera sorprendente, yo no voy a poder hacer toda la chamba. Necesito gente que pueda compartir la palabra. Lo que pasó con Moisés. Y verdaderamente este es el modelo bíblico de Jesucristo. Por eso es importante, le estoy dando una arma, que una de las armas tan poderosas para poder compartir la palabra es a través del don de ciencia. Porque la mujer lo que buscaba lo encontró en Jesús. Esa sed que ella necesitaba, saciándose, y tal vez era maltratada, tal vez era humillada para recibir un solo abrazo. Y tal vez lo que recibiera era pura violación de ese hombre, hermano, y nunca recibió verdaderamente el amor que encontró en Jesucristo a través de esa palabra. Aleluya. Versículo 18. Y ahí empezó, se activó la palabra de ciencia. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, ¿qué número es? ¿Qué significa el número 6? El hombre. Hombre. ¿Y a qué número representa la bestia? 6. ¿Qué significa? Pecado. Cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes, ¿qué? No es tu marido. No es tu marido. Acá ya se me murió. Ok. Pero ¿quién se le presentó?
¿Quién estaba hablando con ella? Jesús, ¿Jesucristo era Dios o era hombre? Dios. Dios hecho hombre. Se le presentó el séptimo hombre. ¿Qué representa el número 7? La perfección. La perfección. La perfección. Estaba diciendo todo lo que tú has hecho. Ahorita estás bajo el yugo de Satanás, pero verdaderamente se te está presentando la perfección. Amén. Y le dijo la mujer, verdaderamente eres tú qué? Profeta. Y no le pidió ofrenda, hermano, ¿eh? No le pidió ofrenda, ni despójese, ni esto, ni llame ya, ni hagan grupos de WhatsApp, nada, hermano. Nomás le soltó la palabra y le dijo, ve y comparte lo que Dios ha hecho. Amén. Porque ahora hacen grupos de WhatsApp, ¿verdad? Y se andan compartiendo la palabra y es un despapalle, hermano, espiritual. Ok, versículo 4, capítulo 4, versículo 26 de Juan. ¿Qué dice el versículo 25? Y le dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual dice que es su Cristo. Cuando Él viene nos declarará todas las cosas. ¿Y qué dice el versículo 26? Yo soy el que hablo contigo. Qué tremendo, madre. Jesús resaltó la importancia que es la cosecha de las almas. Juan capítulo 4, versículo 35. Dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí, alzad vuestros ojos y qué, y mirad. ¿Y los campos qué? Están blancas para la siega. ¿No crees que no hay almas que quieran de Dios? ¿Cuántas veces tú esperaste una palabra de alguien? ¿Cuántas veces tú esperaste que alguien te hablara? Cuando tú escuchaste esto dijiste, ¿por qué no me hablaron de esto antes? ¿Tú crees que no haya gente, mínimo unos 100 que estén esperando una palabra? ¿Qué indica esto? Que los campos están listos. Pero ¿sabes lo que sucede? Que no hay alguien que esté dispuesto a compartir la palabra. ¿Usted necesita de mí para compartir la palabra? ¿Qué puede hacer usted? Salirse entre semana, agarrar unos folletos y compartir la palabra. Pastor, esta semana en esta colonia me gané 10 años. Las enseñanzas es para que traiga un crecimiento y un fruto a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando usted va a una maestría? ¿Qué pasa cuando usted va a una enseñanza? ¿La aplica dónde? En su área de trabajo. ¿Cuál es su área de trabajo? El campo de afuera. A través de lo que Dios enseña en su vida. Pero desgraciadamente ahora queremos puros enseñanzas, congresos, líneas, hermanos, que lo único que nos hacen es ser más rebelde y más cochino marrón oculto. Nos llena de conocimiento y verdaderamente no traemos un fruto a donde Dios nos pone. ¿Alguien ha plantado algo en su casa? Y si esa planta no le da fruto, ¿usted le gustaría tenerla ahí? ¿Qué es lo que hace usted? Le da chancita, la riega. Pero si no, la corta, ¿verdad? Es más, Jesús cuando se presentó con la higuera, podemos decir, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué la maldeciste? Porque en esa época era marzo y mínimo, hermano, mínimo, cuando un árbol va a dar fruto según su época, mínimo muestra algo. Jesús le estaba dando a entender cuando maldijo la higuera, dijo, esta higuera ya debería de brotar algo, o sea, debería haber algo de fruto, pero verdaderamente ya tiene mucho plantado aquí y no da nada y no va a dar. Dígale que está a su lado. Ay, jole. Ay, jole. Ok.
Juan capítulo 4, versículo 39, nos vamos a quedar en la mitad de la enseñanza. Juan capítulo 4, versículo 39. Para meternos duro en la palabra, hermano. Dígale que no se da duro y macizo y preciso. Está matona esa frase. Dígale que está a su lado. Ay, joder. Juan capítulo 39, versículo 42. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron, ¿por qué? Por la palabra de la Pero si no se podían ver, hermano, si odiaban a los judíos, ¿quién era Jesús? ¿Era de dónde? Los judíos. Era judío. ¿Pero por qué creyeron? Por la palabra. Por el testimonio que vino a contarle la vida de todo lo que había sucedido con ella y vieron un cambio en ella. Daban la palabra del testimonio que me dijo todo lo que había hecho. Versículo 40. Y si viniendo pues los samaritanos a él, ¿qué? Le rogaron. Una persona trastorna una aldea a través de una palabra. Usted no sabe que en una casa que usted vaya puede compartir una palabra, toca el corazón y trae toda una familia a la iglesia. Después de eso, lo que la mujer compartió, vinieron muchos y muchos creyeron la palabra de Jesucristo. Y usted no necesita traer una campaña de sanidad y milagros acá, es una gloria a Dios por él. Pero el avivamiento puede empezar por nosotros, hermano. Pero ¿sabe qué? Me gusta estar aplastado en la silla. ¿Quién de aquí trabaja? Y usted espera que el vecino venga y le diga, ten uno de 500. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Para qué? ¿Para su casa? ¿Para subsistir? ¿Usted quiere que Dios lo use? Sí. ¿Cuántos quiere que Dios lo use? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Trabajar. ¿Cómo va a desarrollar los dones? ¿Cómo va a saber si puede poner un abanico? Pues agujerando muchas veces la pared, ¿no? Así como yo. Pues leyendo el manual. Hasta que lo hago, digo, mira mi amor, si pude. Pero si nunca agarro el taladro, nunca voy a saber que tengo un don. Si nunca me desarrollo, nunca voy a saber que Dios me ha dado mucha sabiduría para poder aconsejar. Porque todo quiere que lo haga el pastor. Amén. Eso es importante. Muchos creyeron a la palabra. El versículo 42, y decía la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que eres el Salvador del mundo. Y 2 días después salió de ahí y se fue a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Pero qué bendición, amado hermano, Dios te bendiga. Qué bendición que a través de la palabra que él soltó, una sola palabra que le dijo, tú has tenido 5 maridos, eso, hermano, detonó las cosas. Y toda una aldea vino a compartir. Imagínate que tú ores en una casa y le crezca el pie a un niño. ¿Cuántos van a pedir por los dones del Señor? Amén. ¿Cuántos van a pedir por los dones de sanidad? Amén. ¿Cuántos van a pedir por los dones de don de ciencia? Amén. La revelación. ¿Cuántos lo anhelan, hermano? ¿Cuántos anhelan los dones del Señor? Amén, amén. Oye, los de Aliento de Vida hicieron una campaña aquí afuera. Oye, hermano, estaba Rey, estaba Aurorita, estaba Lalo, estaba Eloísa, estaba Armando, estaba Patti, estaban los jóvenes, y compartieron una palabra y algo sucedió que empezó a tocar el corazón de 3 personas y wow, el domingo vienen con toda la palabra.
¿Cuándo iniciamos a evangelizar? A ver, soldados. La próxima semana iniciamos. Dar folletos. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos dé almas. Vamos a estar orando. De pedir ayunar mediodía. Que Dios nos dé almas. Vamos a ponernos una meta, que a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos dé 2 almas. Dígale que no somos golosos, hermano. Le perdió 2 almas porque para poderlas discipular, para poderlas instruir. Somos 2 por 40, 80. ¿Ven? Y si esas 80 ganan otras 2, más las que tenemos, 200, casi 300, ¿verdad? Y si esas 300 ganan 2, ¿cuántos seríamos? 300. En un año, ¿cuántos seríamos? Tú dime, pequeño, sabio. En un año, ¿cuántos seríamos? Mucho. Como 800, ¿no? Quiero que se pongan de pie esta noche.